Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la ley EIRL y SPA. Introducción. La ley sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, EIRL, y sociedades por acciones, SPA, regula dos formas jurídicas importantes en Chile. Las EIRL y SPA ofrecen ventajas significativas para diferentes tipos de empresarios y negocios. Objetivo: analizar la formación, modificación, terminación y tributación de IRL y SPA. Formación de empresas individuales de responsabilidad limitada. El artículo 1 de la Ley 19.857 autoriza la creación de empresas individuales de responsabilidad limitada. Esta ley permite a cualquier persona natural establecer una EIRL, que es una entidad jurídica con patrimonio propio, distinto al del titular. La EIRL es siempre comercial y puede realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto aquellas reservadas por ley a las sociedades anónimas. El artículo 2 establece los requisitos necesarios para la constitución de una EIRL. Estos incluyen la escritura pública o instrumento privado protocolizado. La escritura debe contener el nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio del constituyente, el nombre de la empresa, el monto del capital que se transfiere a la empresa, la actividad económica de la empresa, el domicilio de la empresa y el plazo de duración de la empresa, si es aplicable. El nombre de la empresa debe incluir el nombre y apellido del constituyente y concluir con las palabras empresa individual de responsabilidad limitada o abreviado EIRL. El artículo 3 describe los procedimientos para la inscripción y publicación de la EIRL. Estos incluyen la inscripción de un extracto de la escritura pública en el registro de comercio del domicilio de la empresa, la publicación del extracto en el diario oficial dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura. El extracto debe contener un resumen de las menciones señaladas en el artículo 2, incluyendo el nombre del constituyente y de la empresa, el monto del capital, la actividad económica, el domicilio y el plazo de duración de la empresa. Las ventajas son la responsabilidad limitada al capital aportado y la simplificación administrativa. Modificación de EIRL. El artículo 7 de la Ley 19.857 establece que cualquier modificación a la escritura constitutiva de una empresa individual de responsabilidad limitada debe cumplir con los mismos requisitos y procedimientos que se aplican a la constitución original de la empresa. Esto significa que las modificaciones deben ser realizadas mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado, asegurando así la formalidad y legalidad del proceso de modificación. El artículo 8 describe los procedimientos necesarios para la inscripción de las modificaciones a la escritura constitutiva de una EIRL en el registro de comercio. Cada modificación debe ser inscrita en el registro correspondiente al domicilio de la empresa, asegurando que todos los cambios realizados sean de conocimiento público y accesibles para cualquier interesado. La inscripción debe realizarse dentro de un plazo específico para mantener la vigencia y legalidad de las modificaciones. El artículo 9 especifica los requisitos para la publicación de las modificaciones a la escritura constitutiva de una EIRL. Después de la inscripción de las modificaciones en el registro de comercio, un extracto de la modificación debe ser publicado en el diario oficial. Este extracto debe contener un resumen claro y conciso de los cambios realizados, incluyendo detalles relevantes como el nombre de la empresa, el tipo de modificación y cualquier otra información pertinente. La publicación en el diario oficial debe realizarse dentro de un plazo determinado para asegurar la transparencia y legalidad de las modificaciones. Motivos comunes son el cambio de domicilio, aumento o disminución del capital y cambio de actividad económica. La terminación de una EIRL. Bueno,
con el artículo 11, en este se explican las causas de la ley 19.857, por las cuales una empresa individual de responsabilidad limitada puede ser terminada. Estas causas incluyen la decisión del propietario, que puede decidir finalizar la empresa en cualquier momento, la muerte del propietario, y es que si es que no haya heredero, puede resultar en la terminación de la empresa a menos que se hayan algún heredero encontrado o estipulado por ley. Y resolución judicial, una orden judicial puede determinar la terminación de una EIRL en caso de incumplimiento de leyes o regulaciones. Y los procedimientos para la liquidación, según el artículo 12, establece que los procedimientos a seguir para la liquidación de una EIRL, una vez que ésta haya decidido su terminación, es la liquidación de activos y pasivos, que deben realizar un inventario detallado de todos sus bienes y obligaciones de la empresa. Los pagos de las deudas de los activos de la empresa deben ser utilizados para pagar todas las deudas y obligaciones pendientes. Y la distribución del remanente, cualquier remanente después de pagar la deuda será entregado al titular de la EIRL o a sus herederos según corresponda. Y esto también tiene que ser publicado en el diario oficial. Es la tributación del IRL. El artículo 14 del Código Tributario chileno establece el régimen general de tributación para las empresas bajo este régimen. Tenemos en el artículo 14 el régimen general, que habla de la renta efectiva. Las empresas deben determinar su renta imponible sobre una base de contabilidad completa, registrando todas las transiciones económicas y financieras. También tenemos la tributación, que hace que las empresas paguen impuestos sobre la renta que obtienen durante el año fiscal. Este régimen aplica a la mayoría de las empresas que no cumplen con los requisitos. También tenemos la deducción y gastos. Permiten reducir los gastos de ciertos gastos necesarios para la generación de ingresos conforme a la normativa vigente. Y tenemos las obligaciones. Dice que las empresas deben llevar libros contables, presentar declaraciones de impuestos anuales y pagar los impuestos correspondientes en los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. También tenemos el artículo 14 bis que hace del régimen de ProPyme. El artículo 14 14 bis del Código Tributario dice que la simulación contable hace que las pymes puedan llevar a una contabilidad simplificada, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También nos dice que los beneficios tributarios, esto dice que los tributarios incluyen beneficios como la posibilidad de deducir mayores porcentajes de gasto y tratamientos más favorables de las utilidades reinvertidas en la empresa. En el artículo también tenemos los requisitos y dice que para acogerse a este régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como no superar un monto específico de ingresos anuales. También tenemos las obligaciones de la tributación del IRL. Nos dice que una de las obligaciones es la declaración de los impuestos. Esto significa que deben presentar las declaraciones de impuestos en los formularios y plazos establecidos por el Servicio de Impuesto Interno. También tenemos otra obligación que es el pago de impuestos, que eso dice que el pago de impuestos dentro de los plazos fijados por la ley. Formación de sociedades por acciones, SPA. El artículo 1 de la Ley 20.190 define y regula la creación de las sociedades por acciones en Chile. Bajo esta ley, una sociedad por acciones es una persona jurídica constituida por uno o más accionistas cuya participación en el capital social está representada por sus acciones. Las SPA están diseñadas para ser flexibles y adaptables, permitiendo una administración simplificada y facilitando la entrada y salida de accionistas. Las SPA pueden ser creadas mediante un acto de constitución formalizado por escritura pública o instrumento privado protocolizado, otorgando un marco legal claro y definido para su funcionamiento. El artículo 2 especifica los requisitos necesarios para la constitución de una SPA. Estos incluyen que deben realizarse mediante una escritura pública o un instrumento privado protocolizado, el cual debe incluir el estatuto social. El estatuto social debe contener al menos los siguientes elementos:
En nombre de la sociedad, que debe concluir con la expresión SPA, el objeto de la sociedad, que será siempre considerado mercantil, el capital de la sociedad y el número de acciones en que éste se divide, la forma en que se ejercerá la administración de la sociedad y se designarán sus representantes, la duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida. El artículo 3 de la Ley 20.190 detalla los procedimientos para la inscripción y publicación de una SPA. Estos pasos son: un extracto de la escritura de constitución autorizado por un notario debe inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El mismo extracto debe ser publicado una vez en el diario oficial dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de la escritura de constitución. El extracto debe incluir el nombre de la sociedad, el nombre de los accionistas concurrentes al instrumento de constitución, el objeto social, el monto de capital suscrito y pagado de la sociedad, y la fecha de otorgamiento y el nombre del notario que autorizó la escritura. Modificación de SPA. El artículo 6 de la Ley 20.190 regula la modificación de los estatutos de una sociedad por acciones, SPA. Las modificaciones deben ser acordadas por los accionistas de acuerdo con las disposiciones establecidas en los estatutos originales o conforme a la ley. Los cambios pueden incluir la alteración del nombre de la sociedad, el objeto social, el capital, la administración y cualquier otra disposición relevante. Es esencial que las modificaciones sigan el mismo procedimiento formal que la constitución de la sociedad, asegurando la transparencia y legalidad de los cambios realizados. El artículo 7 describe los procedimientos necesarios para la inscripción de las modificaciones a los estatutos en el registro de comercio. Una vez que se acuerdan las modificaciones, deben ser formalizadas mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado. Esta escritura modificatoria, que debe reflejar claramente todos los cambios aprobados, debe ser inscrita en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. La inscripción garantiza que los cambios sean de conocimiento público y puedan ser verificados por terceros interesados. El artículo 8 establece los requisitos para la publicación de las modificaciones en el diario oficial. Después de la inscripción en el registro de comercio, un extracto de la escritura modificatoria debe ser publicado en el diario oficial. Este extracto debe contener un resumen claro y preciso de las modificaciones realizadas, incluyendo información como el nombre de la sociedad, el objeto social, capital social, la administración y cualquier otro cambio relevante. La publicación debe realizarse dentro de un plazo específico para asegurar que las modificaciones sean legalmente válidas y reconocidas públicamente. Algunos motivos comunes para la modificación es el aumento o disminución de capital, el cambio de objeto social y la incorporación o retiro de accionistas. La determinación de la SBA nos dice que en el artículo 10 de la ley 20.190 establece las causas por las cuales una sociedad por acciones puede ser disuelta. Las causas de disolución incluyen voluntad del accionista, cumplimiento del plazo, el cumplimiento del objeto social. Esto nos dice que la sociedad puede disolverse cuando se haya cumplido el objeto para el cual fue constituida. También tenemos la incapacidad para operar. Si la sociedad no puede continuar operando debido a la pérdida significativa u otras razones económicas, puede procederse a la disolución. También tenemos la resolución judicial. Una orden judicial puede determinar la disolución de la sociedad en casos específicos previstos por la ley. También tenemos que el artículo 11 nos habla del procedimiento para liquidación, en donde nos dice que el nombramiento de un liquidador, los accionistas deben nombrar a un liquidador que será responsable de administrar el proceso de liquidación. También tenemos que el inventario y valoración, que el liquidador debe realizar un inventario detallado de todos los activos y pasivos de la sociedad, pagos de las deudas, distribución de remanente, y tienen que tener un informe final, donde el liquidador debe preparar un informe final detallado todas las operaciones realizadas durante la liquidación.
En la terminación de la DCA tenemos que el artículo 12 nos habla de la inscripción y publicación de la disolución, donde hay que inscribir en el registro de comercio, una vez completada la liquidación, la disolución de la sociedad. También dice que debe ser publicada en el diario oficial. Un extracto de la escritura de disolución debe ser publicado en el diario oficial. Este extracto debe incluir información relevante como el nombre de la sociedad, la causa de la disolución y la fecha efectiva de la misma. Tributación de SPA. Según el artículo 14 del régimen general, dice, el artículo 14 del Código Tributario chileno establece el régimen general de tributación para las empresas. Bajo este régimen se ve la renta efectiva. Las empresas deben determinar su renta imponible sobre una base de contabilidad completa, registrando todas las transacciones económicas y financieras. Las tributaciones. Las empresas pagan impuestos sobre la renta efectiva que obtienen durante el año fiscal. Este régimen aplica a la mayoría de las empresas que no cumplen con los requisitos para acogerse a regímenes especiales. Deducciones y gastos. Permite deducir ciertos gastos necesarios para la generación de ingresos conforme a la normativa vigente. Y obligaciones. Las empresas deben llevar libros contables, presentar declaraciones de impuestos anuales y pagar los impuestos correspondientes en los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. El artículo 14 bis, el régimen ProPyme, dice que en el Código Tributario se introduce el régimen ProPyme, diseñado para simplificar las obligaciones tributarias de las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes. Las principales características que tiene este régimen son la simplificación contable. Las pymes pueden llevar una contabilidad simplificada, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Beneficios tributarios. Incluyen beneficios como la posibilidad de deducir mayores porcentajes de gastos y un tratamiento más favorable de las utilidades reinvertidas en la empresa. Los requisitos. Para acoger este régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos como no superar un monto específico de ingresos anuales y la facilidad de cumplimiento. El régimen busca reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para las pymes. En el artículo 65 se hablan sobre las obligaciones tributarias, que en esto nos piden la declaración de impuestos, que tiene que presentar declaraciones de impuestos en los formularios y plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos, el pago de impuestos, del pago de impuestos adeudados adentro de los plazos fijados por la ley, registros y documentación para el mantenimiento de registros contables y documentación que respalde las operaciones económicas y las declaraciones de impuestos. También las fiscalizaciones, que sirven como una cooperación con las autoridades tributarias durante las auditorías y fiscalizaciones, proporcionando la información y documentación requerida. Y la actualización de los datos. Siempre mantener actualizada la información registrada ante el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo cambios de actividad económica, dirección y otros datos relevantes. También en el artículo 74, la retención de impuestos o dividendos. En este se nos habla sobre la responsabilidad del pagador. La empresa que paga los dividendos es responsable de retener el impuesto correspondiente antes de realizar el pago al accionista. También habla sobre las tasas de retención. La tasa de retención aplica sobre los dividendos y es fijada por la ley y puede variar según la normativa vigente. También habla sobre la declaración de los pagos. El monto retenido debe ser declarado y pagado al Servicio de Impuestos Internos dentro de los plazos establecidos. Y la documentación. La empresa debe proporcionar al accionista un certificado que indique el monto del dividendo pagado y la retención efectuada, permitiendo al accionista acreditar el impuesto retenido en su declaración de impuestos anuales. Comparación entre EIRL y la SPA. Las leyes 19.857 y 20.190 en Chile regulan las EIRL y la SPA respectivamente. Ambas permiten la creación mediante escrituras públicas o instrumento privado protocolizado. Requieren la inscripción del registro del comercio y publicación del diario oficial.
Las EIRL son gestionadas por personas natural con responsabilidad limitada, mientras que las SPA pueden tener uno o más accionistas con una estructura flexible. La terminación de ambas implica liquidación, inscripción y publicación. Tributariamente, ambas pueden optar por el régimen general o el régimen ProPyme y deben cumplir con las obligaciones de declaración y pagos de impuestos, incluyendo la retención de impuestos a dividendos. Bueno, como conclusión, las leyes 19.857 y 20.190 en Chile proporcionan marcos legales claros y específicos para la creación, modificación y terminación y tributación de empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedad por acciones. Ambas formas jurídicas ofrecen la ventaja de responsabilidad limitada protegiendo el patrimonio personal de los propietarios y accionistas. La constitución de estas entidades requiere formalidades similares, incluyendo la escritura pública, inscripción en el registro de comercio y publicación en el diario oficial. Las EIRL son adecuadas para empresarios individuales que buscan una gestión simplificada, mientras que las SPA ofrecen mayor flexibilidad y capacidad de atraer inversionistas. En cuanto a las tributaciones, tanto los EIRL y las SPA pueden optar por regímenes generales o simplificados, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En resumen, la elección entre la EIRL y SPA dependerá de las necesidades específicas del negocio y su estructura administrativa y financiera, asegurando siempre el cumplimiento de las normativas legales y tributarias vigentes en Chile. Gracias por su atención.